Bueno, vamos a hablar de deuda pública externa e interna. Flor de lío va a tener el presidente que gane, en el caso de Macri, afrontar lo que él generó, en el caso de Alberto, pagar, cosa que ya dijo, vamos a pagar, vamos a comprometernos con las obligaciones que tiene nuestro país. Y es por eso que está con nosotros Esteban Guida, para que nosotros logremos entender un poco y diferenciar lo que es una cosa y la otra. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, deuda pública en general. Sí. Ahí entra la interna y la externa. Exactamente. Vamos por partes. Nos estamos refiriendo a la deuda pública de la administración central, el gobierno nacional. Claro. Para diferenciarlo del que tienen las provincias, los municipios y las empresas. Vamos a hablar del gobierno nacional. Exactamente, entonces. la administración central. Deuda pública interna, ¿cómo está compuesta? Bueno, el número al que llegó la deuda pública, que se llama bruta, que es la total, Sí. está en los 337.000 millones de dólares. A ver, es 300. un número que Pará. pierde dimensión, Sí. Ahí pero lo no sé importante cómo es se entender escribe. que aumentó un 40% en los últimos 3 años. Un Sí. 40%. Hacete una idea de esto, está cerca de un PBI. Con la devaluación el PBI en dólares cayó fuertemente en el último año, así que más o menos la Argentina debe en total, y cuando me refiero a la Argentina me refiero a la administración central, un PBI, 340.000 millones para redondear. La parte de la deuda interna se la debe básicamente a los organismos del Estado que le prestan a la administración central, ¿no? El Banco Central, el Banco Nación y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. Ahora, perdón, yo te voy interrumpiendo para entender. Dale. Esos organismos nunca lo van a presionar el gobierno nacional porque prácticamente son del mismo partido. Exactamente. O sea, se refinancia. Exactamente. Esa es la deuda mejor, digamos, Claro. la más conveniente. ¿Por qué? Porque es como si alguien de tu familia te presta para que vos hagas algo, ¿no? Podés renegociar, incluso lo más importante, lo podés pagar también en moneda nacional, que es una moneda que el propio Estado emite, por supuesto, con costo. Sí. El problema grave lo tiene la Argentina con respecto a la deuda externa, que es la deuda contraída con residentes en el extranjero. Claro. ¿Por qué? Primero, porque atiene a una legislación que no es interna, es una legislación internacional y ya sabemos lo que pasa con jueces del exterior que siempre priman el interés, por supuesto. El señor de la joroba griesa. Exactamente, uno de ellos, ¿no? Sí. Pero el otro problema también es que para cancelar esos compromisos, la Argentina necesita un bien que actualmente no produce en términos netos, que es el dólar. Se paga como una moneda que en los últimos 3 años la Argentina fue fuertemente deficitaria. Nosotros tenemos la cuenta corriente, que es el registro justamente de las transacciones del país con el resto del mundo, dio un déficit de 78.000 millones de dólares. Ahora, cuando vos decís la cuenta corriente, estás hablando de la balanza comercial. Bueno, la balanza comercial, que es la de bienes y servicios, forma parte de la cuenta corriente. Ah, está bien, la cuenta corriente engloba. Para dar una idea, son los bienes y servicios, pero también son los intereses que pagamos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un país que importa más de los que exporta, como pasó en los últimos 3 años, si tenés un país que paga mucho más intereses de los que cobra, tu relación con respecto al resto del mundo es deficitaria. Entonces, no solamente que tenemos una posición deficitaria con respecto al resto del mundo de dólares, sino que ahora el sistema privado tampoco nos presta. Por eso es que en abril del 2018 tuvimos esa corrida bancaria y el gobierno tuvo que acceder al Fondo Monetario Internacional para que te presten la que el sector privado no te prestaba más. Ahora, preguntas que tengo para hacerte. La plata que le presta el fondo al gobierno, ¿no? ¿Cuánta plata fue con el stand-by que tenía? El préstamo total llegará a los 57.000 millones de dólares. Estamos en el orden de los 39.000 millones. ¿Esa plata no era para inyectar el mercado y empezar a producir dólares o fue para pagar otras deudas? Bueno, en el caso del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, justamente no estaba aplicada a proyectos de inversión, a mejorar la capacidad de pago del país, etcétera. Estuvo aplicada justamente a resolver problemas de la balanza de la balanza de pagos y posteriormente del mercado cambiario. Fíjate vos, al principio el fondo había dicho, dejen que el dólar se vaya libre a lo que tenga que ir, justamente para que no exista esta fuga de dólar, ¿no? Que la gente compra dólares porque está barato. Sin embargo, después cambió esta posición. Y el fondo le está prestando al gobierno para intervenir en el mercado cambiario y lograr que el tipo de cambio esté bajo. Y eso hace que de los 39.000 millones
que ya le prestó al gobierno, 30.000 aproximadamente ya se hayan ido en fuga de capitales, que es básicamente lo que compran los agentes. Sí. Frenar el dólar, o sea, comprar para frenarlo. Que tiene un objetivo netamente coyuntural, se podría decir incluso político, porque el tipo de cambio es una variable muy sensible para la percepción de la estabilidad económica, pero que es pan para hoy y hambre para mañana, porque ya sabemos que ante un movimiento brusco del mercado cambiario, nuevamente tenemos una devaluación y la deuda queda, pero el país queda en una situación de mayor vulnerabilidad para atender esos compromisos. O sea, el esquema financiero del gobierno es extremadamente coyuntural y ya se sabe por el perfil de vencimientos de la deuda que en el año 2020 y 2021 la Argentina ya no va a tener esa capacidad de generar las divisas para pagar la deuda. Ahora, Esteban, vamos a tener un 2020 y un 2021, gane quien gane, peor que el año que estamos teniendo, porque va a haber que pagar algo que no estamos generando. O sea, bueno, eso depende... Peor o mejor, depende en realidad de si se va a hacer algo para cambiar la situación. Claro, pero ¿cómo generamos dólares? Bueno, ese es el problema estructural, porque se está hablando de refinanciar la deuda, y por supuesto que va a haber que hacerlo, pero refinanciar la deuda sin plantear un cambio del esquema económico es realmente un parche. Porque aún refinanciando la deuda, aunque el fondo, que es el principal acreedor, nos dé 10 años de plazo, igualmente el requerimiento de fondo para atender los servicios de la deuda es tan grande que la cuenta corriente no los va a generar y el mercado privado tampoco lo está prestando. Por lo tanto, por detrás del problema financiero hay un problema estructural, un problema económico real. Y es lo que vos decís, es la capacidad que tiene la economía argentina de generar dólares. Entonces muchos dirían, bueno, ¿cuáles son los sectores que más generan dólares? El agro. Como dicen, el agro. Pero ¿qué pasa? El agro no genera la cantidad suficiente de dólares. Es cierto que es un sector importante en ese sentido, pero los dólares no solamente se necesitan para pagar la deuda, los dólares también se necesitan para el crecimiento económico. Cuando la Argentina intenta crecer, intenta salir de su problema de estancamiento, necesariamente necesita comprar insumos al resto del mundo. Medicamentos, energía, insumos para la industria, etc. Entonces hay un problema estructural que el modelo económico que venimos trayendo, que es favorecer a los sectores tradicionalmente exportadores y que el resto se acomode, no está resultando viable en sí mismo. Entonces, me parece que lo que enfrenta el próximo presidente, el que sea, aunque ya Macri ya dijo lo que va a seguir haciendo, Alberto Fernández está tirando algunas cosas, no dice mucho, Labaña tiene un programa también de algunas medidas, pero sin un debate de trasfondo, es justamente cómo reubicamos a la Argentina con respecto al resto del mundo. Porque la Argentina, para extraer recursos y para atender a intereses foráneos, sean financieros o de inversiones de nicho, no ha sido sustentable para los argentinos. Claro. Sí es sustentable para los que hacen negocios con la Argentina. Claro. Y me parece que este es un debate estrictamente político, que por supuesto no va a generar un bienestar inmediato. Las crisis significan sacrificios, pero no es lo mismo sacrificarse para un país que se entierra más que para un país que plantea cierto grado de soberanía y se pretende ser un país desarrollado aunque sea 10 o 20 años. Ahora, Esteban, esto que estás explicando acá no se lo escucho en campaña Macri, no se lo escucho en campaña Alberto y tampoco a Labaña, ¿no? ¿Por qué no cuentan lo que van a hacer y no nos cuentan qué va a pasar en el 2021-2022 cuando haya que pagar intereses, deuda? Bueno, hay una idea que incluso la hemos escuchado de los asesores políticos durante esta gestión, de que no hay que decir la verdad porque pianta votos. Claro. Inclusive ni hablemos de la sensibilidad que pueden tener los inversores extranjeros respecto a si uno dice realmente lo que quiere hacer. Acordémonos de algunos presidentes que han dicho, si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. Claro, entonces hay un problema evidentemente de madurez política de los argentinos, que es como que rechazamos interiorizarnos en los temas profundos, no nos interesa la historia como para ver qué nos pasó, por qué llegamos, y decimos, bueno, un poco tomamos a la ligera problemas que son de todos. Y otra cuestión es que hemos tercerizado la política en la clase dirigente, ponemos el voto pensando que le pagamos al político para que haga todo lo que tiene que hacer, y evidentemente estos son problemas que nos abarcan a todos, a los trabajadores, a los empresarios, porque como se dice, este país lo sacamos todos adelante o nadie, y ese todo también es en pensar en las soluciones. Pensar en cuáles son los sectores que más necesitan, priorizar también dentro de la riqueza nacional quiénes merecen más que otros, porque evidentemente
darle todo al gran capital para que los pobres reciban del derrame ya no funcionó. Entonces, vimos que no funcionó. Hay una participación política central y la economía se tiene que acomodar a esto. Pero bueno, realmente tenemos un problema político, un problema cultural que es como que nos mantiene alejados de los problemas reales. Pero siempre hay una oportunidad para cambiar eso y de eso somos todos parte. Y Esteban, ¿y el crecimiento o el despegue, ¿no? Que va a ser paulatino, que no va a ser lo que vivimos en el 2002, evidentemente, porque hay muchos que piensan, no, cambia el gobierno y va a pasar algo parecido a lo que pasó en ese momento? A ver, humildemente creo que algo así no va a pasar, con todo lo que hay que pagar, va a ser más tranquilo ese despegue. Pero digo, el crecimiento va a venir de la lluvia de inversión que nunca llegó, de la pequeña y mediana empresa que tienen que despegar. ¿Quién va a ser? ¿Quién tiene que ser el motor del crecimiento para empezar a generar esos dólares? En lo inmediato, el crecimiento del PBI se explica en la Argentina en un 75% por el consumo. O sea que si queremos reactivar inmediatamente el PBI, el crecimiento del PBI, por la economía, el consumo es central. Pero si suma el consumo, va a subir la inflación. Pero el consumo, exactamente, el consumo no puede ser la estrategia de crecimiento. El consumo reactiva en lo inmediato. Pero si no hablamos de inversión productiva, de inversión en aquellos sectores que van a ser los que generen divisas, no necesariamente los que son hoy. De aprovechar nuestros recursos naturales de manera integral, porque tenemos una cantidad de riqueza enorme que está subestimada, que desconocemos los argentinos y que está siendo apropiada por empresas o sectores, pero básicamente sin arrojar ninguna riqueza, ningún desarrollo nacional. Entonces, el consumo es importante y además, porque no olvidemos que tenemos 30% o los que sean de pobres y esos pobres para que dejen de serlo tienen que empezar a consumir. Claro. O sea que eso necesariamente es así. O sea, el consumo es la primera inyección, pero no podés depender pura y exclusivamente del consumo. Más que la primera, la que más tracciona el crecimiento en el corto plazo. Sí. Pero no es apostar 100% al consumo, no es una estrategia de crecimiento sostenible, porque genera rigideces, genera presión fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, la inversión, y la inversión no la inversión especulativa, sino una inversión vinculada a un programa de desarrollo nacional, es obvio, de hecho los candidatos lo están diciendo, pero claro, cuando empezamos a ver sobre qué país, ahí empiezan las tensiones políticas, porque todavía hay sectores que quieren un país semicolonial, digamos que se rinda ante los deseos y las pretensiones del capital foráneo, y hay otros que todavía apuestan a tener una economía nacional, aún no con la opulencia que podría presentar para algunos pocos este modelo, pero sí con un criterio de justicia social y en el que todos sean parte de esa formación de la riqueza, ¿no? Entonces, hay un debate de fondo, y ojo, en el mundo está pasando esto también, no es que somos unos locos que estamos discutiendo esto. Y tenemos una situación en donde nuevamente los países están planteando que no pueden insertarse al mundo generando cada vez más pobres y que si algún nivel de protección hay que tener tiene que ver con la industria nacional. Y así que esa es una gran ventana de oportunidad. Esteban, clarísimo. Me gustaría escuchar a los candidatos, o sea, primero que me presenten quién va a ser su ministro de Economía y no enterarme después de votarlo. Porque muchas veces pasa, pero es medio utópico, ¿no? Lo que estoy... Y hay que exigirlo sanamente. Quiero saber cuál es tu equipo. O sea, antes de votarte, decime quiénes van a ser tus ministros. Y que te lo digan así clarito. A ver, a mí me gusta que me digan la verdad, ¿no? Que me digan, hay que crecer, hay que hacer tal cosa y que después no te enteres de nada o no se hayan escuchado propuestas, ¿no? Y me parece lo que está pasando en esta campaña. Me da esa sensación. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a usted por el tiempo. Nos vamos, no hay más tiempo. Hasta mañana. Chau.